Hola a todos y bienvenidos a Diario Runner. Yo soy Pedro Moya, creador de palabraderunner.com, y en este podcast hablamos sobre correr, sobre material, tecnología, aplicaciones, cacharros, zapatillas, experiencias y mucho más. Y en el episodio de hoy va a tocar hablar de cacharro, un nuevo reloj GPS que llega al mercado y es el Suunto 9 Peak Pro. Hace un año aproximadamente, no recuerdo exactamente cuándo se lanzó el Suunto 9 Peak, os hablé de él, fui al evento de Suunto, me invitaron, pude conocerlo de primera mano y en esta ocasión he tenido la suerte de volver a poder utilizarlo de primera mano antes del lanzamiento, porque este reloj se presentó el pasado martes 11 de octubre, bueno, ya está la preventa, aunque no llega a las tiendas, digamos, hasta el día 25 de octubre, pero llevo utilizándolo en mis entrenamientos, lo llevo en la muñeca derecha, no me lo habéis visto mucho. Desde hace una semana aproximadamente tuve oportunidad de poder probar una unidad previa al lanzamiento. Y eso sí, esto va a ser como unas primeras impresiones, sobre todo contaros cuáles son las novedades que tiene este Suunto 9 Peak Pro con respecto al 9 Peak, porque externamente es fácil pensar que son exactamente el mismo reloj, porque literalmente son iguales en cuanto a nivel de diseño, pero internamente la verdad es que hay muchos cambios en este Suunto 9 Peak Pro que, más allá de lo que ofrece ahora mismo el reloj, es como la base, sienta las bases de lo que serán los relojes de 2023 de Suunto, que según me han dicho pinta bastante bien lo que viene en el próximo año. Y en esta ocasión este 9 Peak Pro pues estrena procesador, nuevos sensores, nuevo software, nuevos diseños de menú y demás, que es lo que veremos también integrado en los relojes del próximo año. Y digo que va a ser también primeras impresiones porque el reloj que yo he estado probando, al ser una unidad previa a la salida a la venta, todavía no tiene el firmware, digamos el sistema final, tiene como bueno, una versión previa en desarrollo todavía y no va todo lo fluida que debería ir. Ya va bastante más fluido que el Suunto 9 Peak, por lo que recuerdo, por lo que lo he estado utilizando el 9 Peak también. Pues este 9 Peak Pro ahora mismo, en el modelo que yo tengo, en la unidad que yo tengo, con este firmware beta entre comillas, aunque no sea beta como tal, rasca un poco en algunas animaciones y demás, pero a partir del día 25 los relojes que llegan a las tiendas y que ya se podrán comprar y demás tendrán un nuevo firmware y el mío también se actualizará, así que también os contaré a partir de ahí cómo se comporta con ese firmware final, aunque a nivel de funciones y demás eso no va a cambiar, digamos que no va a añadir nada nuevo, pero sí cambiará, digamos, la fluidez del sistema. Espero poder actualizar mi reloj a partir del día 25, pero bueno, os voy a contar las diferencias, porque como digo, he podido probar y estar corriendo con el Suunto 9 Peak Pro, mi muñeca, unos días antes del lanzamiento oficial y os voy a contar de primera mano pues lo que he sentido corriendo con él. Mantiene, como ya he dicho, el diseño tan refinado que tiene el Suunto 9 Peak. Es un reloj muy bonito con, en este caso, hay dos modelos. Un modelo que está acabado con una caja de acero inoxidable y luego un modelo más caro que está acabado en titanio, pero el diseño es igual, exactamente igual, aunque cambia un poquito los gramos de uno a otro. Es un reloj con un perfil muy finito, creo que son como 10, algo milímetros de grosor simplemente, sin contar el sensor óptico, que se hunde un poco más en la piel de la muñeca, pero no cambia externamente prácticamente nada. Yo diría que si me pongo delante yo mismo el 9 Peak y el 9 Peak Pro, salvo porque son de diferentes colores las unidades que tengo, diría que no sabría diferenciarlos entre ellos porque son literalmente iguales, vamos. En cambio, aunque sean iguales, en este Suunto 9 Peak Pro tenemos más batería, es decir, el tamaño es el mismo, pero hay una mayor autonomía de la batería y esto es gracias también al nuevo procesador, al nuevo chip, el nuevo corazón del reloj, que es el que procesa todas las acciones y todos los cálculos del reloj, es más eficiente, tenemos casi el doble de batería, ahora comentaré los datos. También hay un nuevo chip GPS de Sony, que creo que según me dijo el experto de Suunto con el que estuve hablando previamente al lanzamiento para que me explicase las novedades y demás, es ahora mismo el único reloj del mercado con este nuevo GPS de Sony. Es probable que en los próximos meses y años más fabricantes integren este chip GPS, porque al final Sony provee a muchos de los principales fabricantes de relojes del mercado. Pues en este caso Suunto estrena un nuevo chip que tiene modo multibanda y demás, ahora comentaré más sobre esto, pero ahora mismo el Suunto 9 Peak Pro es el único que le lleva. Tiene un nuevo sensor de pulso óptico 100% desarrollado por Suunto en esta ocasión, en lugar de comprar el sensor al fabricante de LiveQ, que es lo que hacía por ejemplo en el Suunto 9 Peak. Externamente de diseño son exactamente el mismo sensor de pulso, pero en esta ocasión ha sido desarrollado directamente por Suunto, pero a nivel de diseño es igual. También tenemos una nueva función importante que es potencia en carrera. Esto está de moda, ya lo hemos visto que casi todos los fabricantes ya, los principales, tienen la estimación de potencia en carrera mediante sus algoritmos directamente en el reloj. Garmin nos hablé de ello hace unos pocos días, el Apple Watch, Coros, Polar. Luego tenemos opciones de terceros como Street, que directamente
directamente es un accesorio externo, pues en este caso Suunto también ahora tiene la capacidad de estimar potencia en carrera, vatios corriendo directamente desde el reloj, sin necesidad de sensores externos ni nada más. Tú directamente inicias una actividad de correr, de carrera, y podrás ver en tus campos de datos, lo puedes configurar como quieras, o tienes también una pantalla de potencia, pues eso, los vatios corriendo. En mis pruebas durante los últimos días he estado bastante sorprendido porque, aunque siempre repito aquí que no hay un estándar en cuanto a potencia en carrera, porque todos son estimaciones, ninguno es medidor, pero ya sabéis que yo llevo utilizando ya varios años, desde 2019, el Street, que es el sensor de potencia en carrera, o el estimador de potencia en carrera que se coloca en el pie más conocido y más extendido del mercado y compatible con prácticamente todos los relojes, incluido con este Suunto 9 Peak Pro, pues en carreras o en entrenamientos llanos en los que no entra en juego el desnivel, he conseguido pues prácticamente medias de vatios exactamente iguales entre lo que me da el Street conectado al Apple Watch y demás, con respecto a lo que calcula automáticamente el Suunto 9 Peak Pro directamente en el reloj, vamos, sin nada más. Eso sí, sí que me comentaron que es probable que, claro, al final, como estos son estimaciones y son algoritmos y cada marca utiliza el suyo, es probable que cuando entramos en terreno montañoso, digamos, o con más desnivel, con más sub y baja y demás, ahí es posible, es posible, no, es casi seguro que es las diferencias entre, por ejemplo, Street con respecto a este medición directamente en la muñeca del Suunto sean más grandes. Pero, ya digo, en entrenamientos aproximadamente llanos, vamos, que prácticamente llanos, sin que sea montaña, sin que haya desniveles grandes dentro de cada kilómetro, he tenido datos de vatios muy similares. Una pregunta que me habéis hecho varios y que yo también le transmití a la gente de Suunto es: siendo esto algo de software, siendo la potencia en carrera algo de software, porque al final no hay ningún sensor nuevo, al final utiliza datos de ritmo, datos del barómetro y demás para estimar esa potencia en carrera, ¿llegará esta función a anteriores Suunto, como por ejemplo el propio Suunto 9 Peak? Y la respuesta, por desgracia, es que no, la potencia en carrera no va a llegar a modelos anteriores, solo es a partir de ahora, y esto es porque para hacer estos cálculos de la estimación, entre otras cosas, entre otras funciones que también tiene este reloj, es necesario el nuevo chip, el nuevo procesador que tiene el Suunto 9 Peak Pro, que, como ya he dicho, en este reloj internamente es prácticamente todo nuevo, y ese nuevo procesador es más potente y más rápido en procesar pues todas las acciones. Y esto realmente es algo que se nota. No sabría decir cuántas órdenes de magnitud mayor de potencia tiene este reloj con respecto al 9 Peak, pero simplemente en el uso diario, en el pasar entre menús, en el pasar entre pantallas y demás, en la respuesta del propio reloj al toque de la pantalla o a los botones, porque no lo he comentado, pero tiene botones físicos y control táctil si queremos. Bueno, pues en todas esas acciones del día a día se nota un reloj bastante más ágil, y eso, repito, como he dicho al principio, que estoy utilizando un firmware que no es el acabado, no es el final, es un poco el desarrollo. Y antes de continuar contándoos más detalles sobre este Suunto 9 Peak, os hablo brevemente del patrocinador del episodio de hoy, que es Lufthansa. Y es que si pudieras elegir un destino cualquiera de todo el mundo, ¿qué destino elegirías? En nuestro caso, como ya he dicho en otros episodios del patrocinio de Lufthansa, como corredores, pues es probable que tengamos objetivos internacionales en algún momento, ir a hacer alguna carrerita, o pues eso, que te toque el sorteo de alguna mayor. Por ejemplo, hace solo unas semanas fue el de la maratón de Tokio, creo que fue el 4 de octubre, anunciaron los ganadores de la lotería de 2023. En mi caso, ya sabéis que tengo el dorsal y precisamente estos días sigo mirando casi a diario vuelos y conexiones y demás para ir de España a Tokio. Pues en el caso de Lufthansa, da igual la respuesta que tengas a esa pregunta de qué destino elegirías, porque literalmente no importa el destino, porque con Lufthansa podrás volar a todo el mundo desde España. Vuelan a todo el mundo, a cualquier parte puedes volar con Lufthansa. Disponen de una nueva flota de aviones más modernos y eficientes para viajar con un nivel de confort superior y sin romperte el bolsillo. Además de tener una de las redes más extensas del mundo, Lufthansa es la aerolínea más moderna y también disponen de una aplicación para gestionar todo lo relacionado con tu viaje en todo momento desde el móvil, desde su aplicación, y acceder desde ahí a todos los servicios digitales. Y también desde su web, desde lufthansa.com, puedes planificar tus viajes, y si lo haces con antelación podrás conseguir los mejores precios. Así que ya sabes, sea cual sea el destino, ya sea en mi caso Tokio en Japón, o por ejemplo si te quieres ir en Nueva York ahora dentro de unos meses a pasar la Navidad o Halloween, pues puedes hacerlo con Lufthansa. Entra en lufthansa.com y empieza ya a planearlo todo. Y sigo con las mejoras que trae este Suunto 9 Peak. Comentaba lo del nuevo chip GPS de Sony, es el único reloj ahora mismo, a día de hoy, a día 13 de octubre que estoy grabando esto, del mercado que tiene este nuevo chip GPS de Sony, y este chip soporta doble banda. Ya sabéis que esta función de doble banda lo hemos visto en algunos Garmin, también en el último Apple Watch, que os estuve comentando cómo funciona esto de la doble banda, porque el reloj en situaciones difíciles, como por ejemplo entre rascacielos en una gran maratón o algo así, en una ciudad grandísima, o si por ejemplo estamos metidos en un gran cañón ahí entre montañas y demás, pues el reloj
reloj se conecta a distintos sistemas de GPS y descarta señales erróneas para el único objetivo de todo esto es conseguir mayor precisión al fin y al cabo. Pues bueno, este chip GPS de Sony soporta esta doble banda, pero este reloj de Sunto no es compatible con el sistema de doble banda, es decir, que no podemos utilizar esta función de doble banda porque, según me explicaron, debido al tamaño de este reloj, es un reloj compacto, es un reloj con un diseño, pues como he comentado al principio, refinado, muy finito y demás, dicen que el sistema de antenas pues no es viable colocarlo de forma que sea compatible con esta doble banda. Este chip GPS de Sony y por tanto también este Sunto 9 Peak Pro permite trabajar con los 5 sistemas de satélites al mismo tiempo, es decir, con GPS, con QZSS, con GLONASS, con Galileo y con Beidou, y lo que hace el reloj es elegir automáticamente el sistema al que se conecta en todo momento. Básicamente considera que si por ejemplo Beidou es la mejor opción o que es Galileo o que es GLONASS, automáticamente irá cambiando de sistema a sistema automáticamente para mejorar la precisión eligiendo a qué sistema se conecta en cada momento. Todo esto el reloj lo hace de forma automática. El nuevo sensor óptico de pulso, que también he estado cacharreando con él, bueno, básicamente lo he llevado el reloj puesto bien ajustado y demás, sobre todo esto de bien ajustado es importante, ya sabéis, en los sensores ópticos durante mis últimos entrenamientos y lo he comparado con la banda, con el VeritySense, pues como decía antes, es un reloj que físicamente dirías que es exactamente el mismo que el que tiene el Sunto 9 Peak, pero en esta ocasión lo que han hecho ha sido pues crear un sensor completamente fabricado por Sunto, aunque siguen utilizando los algoritmos y han contado con la ayuda, con el desarrollo también de la empresa LiveQ, que es a la que le compraban el sensor antiguo, a la que le compraban el sensor del Sunto 9 Peak. Pero en este Peak Pro está desarrollado al 100% por Sunto, todo in-house, como se suele decir, pero han colaborado con LiveQ para los algoritmos y demás. El resultado en estos entrenamientos durante los últimos días, pues he tenido un poco resultados de todo tipo, desde entrenamientos de rodaje suaves e incluso series que se ha comportado súper bien, que ha ido literalmente igual que la banda, que el VeritySense, hasta otros que le ha costado mucho, digamos, arrancar o conectarse a mi tendencia de pulso, que directamente el reloj ha empezado como a 180, 170 pulsaciones y se ha quedado ahí un buen tiempo y luego de un momento a otro directamente ha bajado y se ha colocado en la línea de la medición de la banda. Entonces, no sé si esto tiene algo que ver relacionado con que tengo el software beta, pero como digo, como es un software beta, pues tampoco puedo valorarlo del todo porque no sé si esta actualización de firmware, que me vendrá a partir del día 25, cambiará el comportamiento del sensor óptico. Ya sabéis que igualmente el óptico pues depende mucho de la colocación en la muñeca, también incluye el propio tipo de piel y demás. Yo soy bastante propenso a que me funcionen bien, pero he tenido resultados de todo tipo. Igualmente, ya sabéis, si queréis máxima precisión de pulso, siempre es mejor tirar a sensores externos, ya sea banda de pecho de toda la vida o brazalete y demás, que como siempre en este reloj pues es compatible con cualquier tipo de sensor, ya sean de ciclismo, de potenciómetros de ciclismo, cadencia, podómetros, el Street, ya lo he dicho, bandas de pulso, es compatible con todos este tipo de sensores sin problema por Bluetooth. Y respecto a la precisión GPS, pues las pruebas de estos pocos días han sido directamente en el centro de Barcelona, corriendo entre edificios, entre, pues ya sabéis, como pues el centro de la ciudad, y la verdad que no he tenido grandes pérdidas, ni ritmos irreales, ni trazadas del GPS yéndose la hora por completo. Se ha comportado muy bien en cuanto a la precisión GPS, distancias, ritmos y demás, así que de momento contento en ese sentido. Y luego respecto a la batería, sí que hay un gran cambio en comparación con el Sunto 9 Peak, que hablamos de hasta casi el doble prácticamente, con 40 horas de duración de batería a máxima precisión, es decir, con el modo de rendimiento de GPS, con sensores activo y demás, con tracks y todo, 40 horas de duración de batería por carga. Además, en el modo, digamos, de uso diario, como reloj y demás, tenemos hasta 21 días de duración por carga. Tiene la misma carga rápida, aunque el cargador ha cambiado ligeramente con respecto al del Sunto 9 Peak, que la carga rápida creo que eran como 10 minutos de carga te da para unas 2 horas de entrenamiento, creo que eran algo así, y si el reloj se carga por completo en 1 hora. Y luego pues tenemos el resto de modos de GPS que reducen la precisión de GPS un poquito, y tenemos creo que hasta 300 horas, una cosa así, 400 horas para las que van a recorrer Europa sin coger un reloj, para los que van a pasarse varios días o semanas directamente fuera de casa sin pasar por un enchufe. Y por cierto, un detalle que como tal no ha cambiado, que es la misma pantalla, digamos que la misma pantalla del Sunto 9 Peak la tenemos en este Sunto 9 Peak Pro, pero tengo que decir que aquí se ve mejor. Es el mismo panel, la misma pantalla de 1,2 pulgadas con 240 x 140 píxeles de resolución, misma pantalla exactamente. Sin embargo, en la nueva versión del sistema operativo, entre comillas, que llevan estos relojes
Asunto 9 Peak Pro, han cambiado las fuentes, han cambiado un poco el menú y demás, y los grosores de las fuentes, y tengo que decir que a simple vista ya se ve mejor, o sea, tiene una mejor visibilidad en exterior y en interior con respecto al Asunto 9 Peak, así que aunque la pantalla sea exactamente la misma y tengamos el mismo grosor de marco alrededor y demás, que no tiene carga solar ni nada, pero tiene un marco bastante pronunciado alrededor, pero la pantalla se ve mejor casi en cualquier condición. Y dentro de estas mejoras de software, como ya he dicho, la potencia en carrera, la nueva interfaz de usuario que ha cambiado pues, en casi muchos aspectos, ya digo, la rapidez al moverse por los menús, el grosor de los botones para pulsarlos si utilizamos la pantalla táctil, los botones táctiles, los botones físicos, perdón, que tenemos en la parte derecha del reloj siguen funcionando o teniendo el mismo comportamiento, además un tacto muy bueno, no sé si lo estaréis escuchando, pero tienen un ruido muy clicky, la verdad que es un tacto bueno de los botones que sabes cuando lo has tocado. Han metido también la parte de segmentos de Strava sin ser usuarios premium de Strava, podemos sincronizar nuestros segmentos favoritos y cuando vayamos a pasar por ahí tenemos ahí la notificación en el reloj que nos aparecerá pues el tiempo estimado de llegada, el tiempo que tenemos que batir y todo eso de los segmentos, ya sea en carrera o ya sea en ciclismo. También van a mejorar la parte de Sunto Plus, que son todas estas aplicaciones mini apps que podemos activar en el reloj. Por ejemplo, van a meter varios test como el test de Cooper o el test FTP de ciclismo, también la posibilidad de que te calcule o que te estime el tiempo en meta de diferentes distancias, ya son 10K, una media maratón, una maratón, aplicación de Sunto Plus, por ejemplo, también nativa de Street o incluso pues algunas de nutrición, de alertas de nutrición, de hidratación durante la carrera y demás. La verdad que va a haber nuevas aplicaciones de Sunto de terceros que se puedan directamente activar desde el reloj. Lo malo de todo esto es que todavía está un poco limitado, según mi opinión, porque, por ejemplo, no puedes utilizar dos aplicaciones Sunto Plus al mismo tiempo, siendo ellas muy diferentes. Por ejemplo, no podrías tener el recordatorio de nutrición como aplicación de Sunto Plus activa y además tener, por ejemplo, la estimación de tiempo que tendrás en maratón. Por poner dos ejemplos clásicos, que son dos aplicaciones totalmente diferentes que tienen sentido utilizarlas al mismo tiempo, por ejemplo, para utilizar los recordatorios de nutrición e hidratación durante una maratón, pero no puedes tener las dos activas al mismo tiempo. Entonces, creo que todavía hay un poco que trabajar ahí, pero es bien que Sunto siga desarrollando esta parte de Sunto Plus con aplicaciones de terceros que cada vez lleguen más y que den razones a los desarrolladores para crear aplicaciones para Sunto. Dos dudas que me habéis hecho mucho por Instagram, subí un reel del reloj y demás. Una, ¿tiene mapas? No, no tiene mapas. Este Sunto 9 Peak Pro no tiene mapas integrados. Sí tenemos navegación, podemos crear nuestras rutas desde la aplicación de Sunto en el móvil o importarlas, por ejemplo, desde Komoot e importar las rutas a nuestro reloj y el reloj básicamente en pantalla no nos mostrará mapas, pero sí tendremos pues indicaciones de giros, de cuando viene un cambio de sentido, por ejemplo, o una intersección o lo que sea, y nos aparecerá pues la línea con la flechita donde tenemos que girar y demás, pero no hay mapas como tal. Y segundo, me habéis preguntado si hay posibilidad de crear entrenamientos personalizados, es decir, pues un día de calentamiento 6 por 1200 con recuperaciones de X minutos o al trote o lo que sea, y luego recuperaciones y luego un enfriamiento, bueno, ya sabéis, un entrenamiento estructurado como tal. Y sí, también se puede hacer ya desde la aplicación de Sunto en el móvil. Tenemos un creador, como si fuese el de Garmin, el de Coros, el de casi todos los fabricantes de mercado. Tenemos ahí un creador, hacemos nuestras fases de entrenamiento y después se sincroniza con el reloj y podremos seguirlo, el reloj nos avisará y nos mostrará ritmos objetivo y todo eso directamente en el reloj. Vamos, un entrenamiento personalizable como toda la vida. Y creo que ya voy a parar aquí. Seguramente me dejo bastantes cosas en el tintero. También hay muchos cambios menores, como por ejemplo más modos de deporte todavía. Creo que hay como, pues no sé, casi 100 modos de deporte diferentes. Ahora han incluido más modos de buceo específicos. Pero vamos, que si este reloj sirve para triatlón, multideporte, tienes 1000 perfiles de deportes diferentes y en todos puedes personalizar incluso sus pantallas. Yo tengo, por ejemplo, uno de correr normal, uno de correr de series, uno de correr pro, que le llamo entre comillas. Y pues todo se crea desde la aplicación y hasta lo puedes personalizar a tu gusto. El precio, claro que no lo he dicho. El Sunto 9 Peak Pro en la versión de acero inoxidable cuesta de salida 499 euros. Ya está en preventa y sale a la venta el 25 de octubre. Y luego está la versión con mejores materiales, entre comillas, porque al final es un material pues, más noble. Titanio, material de titanio en todo el bisel. Y cuesta 629 euros. Y todo ello, claro, con distintas correas y demás. El mío es negro completo, pero hay correas y accesorios para poder adaptarlo a tu gusto por si lo quieres llevar también en el día a día. Y obviamente no lo he comentado, pero tiene todo el tema de seguimiento de la actividad diaria, pasos, análisis del sueño, descanso y todo eso. Y también la parte smartwatch, digamos, de recibir notificaciones del móvil. Bueno, simplemente es verlas ahí. Es un espejo de lo que recibimos en el móvil. No podemos recibir llamadas. Podemos controlar la música que se está reproduciendo en el móvil, pero no podemos almacenar música.
música, que esta era otra pregunta que me habéis hecho. No tiene almacenamiento de música, no podemos conectar auriculares al reloj, pero sí que tenemos la pantalla de multimedia en la que podemos pues, pasar de canción o play y pausa o cambiar el volumen de lo que se está reproduciendo en el móvil en ese momento, pero no hay almacenamiento interno. Así que bueno, si tenéis cualquier duda del Suunto 9 Peak Pro, como digo, esta según Suunto es como la base para lo que viene en 2023, con nuevos relojes, con pantallas más grandes, con mejores pantallas, con más capacidad de hacer todo. Quién sabe si incluso mapas, con rutas navegables realmente por mapas, y este nuevo GPS, este nuevo chip procesador del reloj será también lo que veamos en el 2023 de Suunto. Así que este Suunto 9 Peak Pro es lo que han lanzado en este mes de octubre de 2022. Si tenéis cualquier duda sobre él, lo seguiré utilizando durante las próximas semanas y me podéis contactar por Instagram, por ejemplo, Palabra de Runner, me podéis buscar por ahí, por los comentarios de iVoox, y ya sabéis que se agradece muchísimo cualquier valoración del podcast, ya sea por Apple Podcast o por Spotify, y que lo compartáis con los corredores y corredoras que conozcáis, porque seguro que les mola y descubrirán el fantástico mundo de los podcasts. Gracias por estar ahí. Yo soy Pedro Moya, Palabra de Runner en Instagram y en Strava, y nos escuchamos en el siguiente Diario Runner. Chao.